Hola mis queridos meridianos, espero que se encuentren muy bien. Hoy quería hablarles de un tema el cual me han preguntado mucho y es cómo llegué a salir yo de todas mis deudas y de mi crédito mediante la ley de la atracción. En realidad, tengo que contarles una pequeña historia primero antes para entender el trasfondo de cómo fue que sucedieron las cosas. Estamos hablando de quizás hace unos 10 años, 9, 10 años. Yo llegué a tener 3 tarjetas de crédito reventadas completamente. Llegué a tener una deuda de unos 6,000, 7,000 dólares por ahí. Deuda que era completamente insostenible. Yo no la podía pagar. A pesar de que tenía mi trabajo, ya, ya el monstruo del cobro judicial me estaba atacando. Ya eran muchas las llamadas que recibía de los bancos, llamadas que recibía de entidades a las cuales les debía dinero, amenazándome con el mentado cobro judicial. Era difícil, eran tiempos muy difíciles para mí. Yo sé lo que es tener que ir a un cajero automático y activar la opción de adelanto de salario y ver que solo tenía tal vez unos 30, 40 dólares para el mes. Era muy complicado. Es algo que no se lo deseo a nadie, definitivamente. Sabiendo esta historia, me gustaría contarles cómo fue que poco a poco fui saliendo de ahí. No les voy a decir que fue una cosa de la noche a la mañana porque sería mentirles. Me tomó, me tomó tiempo. Me tomó tiempo entender, tratar de asimilar qué es lo que estaba pasando. Voy a ser breve, conciso, y les voy a contar 3 de las técnicas, por decirlo así, que utilicé para poder salir de ahí poco a poco. La primera, muy importante, cambiar la percepción del dinero, cambiar la percepción de absolutamente todo lo que tenía yo a mi alrededor. Como por ejemplo, cada vez que yo iba a un cajero me sentía frustrado. Cada vez que llegaba el día de pago me sentía frustrado. Cada vez que tenía que ir a hacer el pago mínimo de la tarjeta me sentía frustrado. Entonces, ustedes podrán entender, como muchas veces lo he dicho, que eh, los sentimientos son básicamente la llave que abre la puerta hacia las manifestaciones. Cada vez que yo me sentía frustrado, estaba atrayendo más situaciones de frustración a mi vida. Llegó el momento en el que yo dije, bueno, yo creo que ya es hora de ir cambiando este sentimiento. Y en vez de frustrarme por el hecho de que no puedo pagar absolutamente todo lo que debo de una vez, dar gracias por el hecho de que por lo menos sí puedo pagar una parte. Dar gracias por el hecho de que tengo un techo. Dar gracias por el hecho de que tengo comida. Dar gracias por el hecho de que tengo un trabajo. Así que empecé a cambiar mi perspectiva en cuanto a lo que es el agradecimiento, en cuanto a lo que es dejar a un lado la frustración y en cuanto a lo que es empezar desde cero y empezar a decir, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien desde ya y vamos a empezar por medio del sentimiento a atraer cosas nuevas. Entonces ya no era un sentimiento de frustración, sino que era un sentimiento de agradecimiento, un sentimiento en el que yo me sentía tranquilo, pleno, feliz, a pesar de que no me quedaba ni un 5, pero es lo que es. Parte de vivir en esta realidad 3D es aceptar la realidad de las cosas, aunque de una manera u otra no son reales, pero de eso se trata este juego, de aceptar esas realidades, entender cómo funcionan y jugar con ellas. Eso me lleva al segundo punto. El segundo punto fue comenzar a entender cómo funcionaba el dinero. Yo simplemente estaba siendo un esclavo del dinero, cuando el dinero en realidad debería ser tu sirviente. El dinero debería ser tu herramienta. Tú no deberías de ser la herramienta del dinero. Yo estaba trabajando básicamente en mi antiguo empleo para pagar esas tarjetas, para pagar esas deudas. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que es justo que yo gaste 9 horas de mi vida cada día para después recibir un cheque, el cual yo lo voy a hacer copy-paste en las cuentas de los bancos? No es justo, no es justo ni para mí ni para nadie. Para ti eso no es justo. En realidad, si tú estás trabajando y estás dando lo mejor de ti,
es porque verdaderamente te mereces tu pago y porque mereces disfrutarlo. Entonces empecé a tratar de entender cómo funcionaba el dinero. Y bueno, yo no podía pagarme quizás un curso de educación financiera. Entonces empecé a ver videos sobre educación financiera. Y aquí fue donde me topé con el libro Secretos de la Mente Millonaria. Este libro me ayudó demasiado en cuanto a mi crecimiento económico. Se los recomiendo mucho. Lo pueden bajar. eh, Hay muchas páginas donde lo pueden conseguir. Pueden ir a las librerías, todavía lo venden. Es un libro súper útil, súper útil. Es un libro que te va a enseñar de principio a fin cómo puedes llegar a adoptar hábitos que te pueden llegar a ser millonario. Este libro yo lo bajé y lo empecé a leer poco a poco. Y es un libro que de una manera u otra es práctico. Llega una parte casi que al final, donde explica cómo puedes dividir tu salario de manera en la que si te queda quizás solo $2 al mes, puedes empezar a ser millonario con esos $2. Y no miento, no miento, en realidad el condenado libro sí funciona. La verdad es que te empieza a cambiar la mente. El libro en sí cuenta la historia real de quien escribió el libro, sobre cómo él llegó a estar en bancarrota un par de veces y cómo salió de ahí. Entonces, la verdad es que me sentí muy identificado con el libro y se los recomiendo montones, y en especial que sigan paso a paso los consejos que trae el libro. Parte de eso es este punto número 2, en el que también yo me dediqué a entender cómo funcionaba el crédito, cómo funcionaban las tarjetas de crédito en cuanto a fechas de corte, pagos mínimos, todo ese tipo de cosas, y empezar a entender, a pensar como piensa un banco, porque es como una guerra. Yo estaba en guerra con el banco en ese momento, y la mejor manera de vencer a tus enemigos en una guerra es pensando como ellos, ir un paso adelante. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Yo simplemente estaba viviendo en un piloto automático en el cual yo sabía que estaba endeudado, pero no me quedaba de otra que pagar. Entonces me dedicaba a pagar, simplemente a eso. Cuando en realidad yo tenía que empezar a pensar más adelante, 2 pasos más adelante de cómo pensaba un banco. Así que te recomiendo mucho, mucho, mucho que por favor tengas esa educación financiera. Tengas en cuenta que el dinero básicamente existe porque es una herramienta que te va a ayudar y es una herramienta que te va a sacar de muchas situaciones. Y ahora vamos con el tercer punto. El tercer punto es comenzar a observar. Cuando tú cambias tu pensamiento, cuando cambias tu perspectiva hacia eso que deseas mejorar en tu vida y empiezas a trabajar hacia ello por medio de la acción, por medio de los sentimientos, vas a comenzar a ver cosas que quizás no veías antes. Te vas a convertir en un observador y una observadora de lo que verdaderamente te rodea y vas a decir, mira, esto no me había pasado antes, significará algo, y empiezas a ser más analítico y analítica en cuanto a lo que te ocurre. En mi caso, yo llegué a conocer una persona muy, muy especial en mi vida, y esa persona llegó justo en el momento en el que yo me sentía como más sin esperanza, por decirlo así, a pesar de que ya tenía todo el conocimiento, a pesar de que estaba haciendo las cosas bien. Esa persona llegó y me ayudó. Básicamente fue como la ley de la atracción en su máxima expresión. Esa persona llegó y me ayudó, y en cuestión de, no les voy a mentir, unos 3 meses, yo ya estaba completamente fuera de todo crédito y con todas mis deudas saldadas. Me llevó tiempo, sí. Me llevó sacrificio, sí. Me gustó, no, no me gustó para nada. Pero dejando a un lado el hecho de que me haya gustado o no me haya gustado, llegué a conocer a esa persona, y esa persona me ayudó a salir completamente de toda esa situación. Y no solo eso, puedo decir que hoy por hoy soy una persona que ya conoce cómo funciona el sistema, que ya conoce cómo se mueven esos hilos, esos engranes,
Y hoy por hoy los bancos me llaman para decirme, don Carlos, tengo una tarjeta de crédito aquí, tengo una tarjeta de crédito allá. Y ya les puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, no me interesa, no la quiero. No es que no necesite su dinero, es que simplemente no lo quiero. Yo quiero el dinero que yo puedo generar, yo quiero el dinero que me pertenece a mí, porque el crédito a ti no te pertenece. Entonces, la idea aquí es empezar a cambiar esa mentalidad. Emociones. La emoción es una llave súper importante para prender el motor que va a llevar a la acción, que va a llegar hacia la realización de lo que quieres en tu vida. Se los pongo así de sencillo. Una práctica que yo tenía muy sencilla. Yo imprimí un estado de cuenta del banco y en vez de donde decía saldo puse cero. Le puse cero y agarré ese screenshot, ese estado de cuenta, y lo puse de fondo de pantalla. Y todos los días lo veía y veía que estaba en cero. Y me hacía sentir bien, me hacía sentir feliz, me hacía sentir que ya estaba llegando a esa meta. Esa alegría era el motor que me movía para seguir aprendiendo más, para no dejar caer los brazos y empezar a luchar más todavía. Hoy por hoy todavía tengo esa pantalla salvada ahí en mi computadora, y meterme al banco y ver que verdaderamente ya dice cero es impresionante. Y yo quiero que todos y cada uno de ustedes experimenten eso. Yo quiero que todos y cada uno de ustedes sepan que son capaces de poder salir de este sistema y comenzar a vivir en plenitud, porque todos y cada uno de ustedes se lo merecen. Así que vamos a recapitular para darle fin a este video. Como primer punto, cambien la perspectiva. Comiencen a cambiar esos sentimientos de frustración cada vez que tienen que pagar una deuda, por tener que pagar algo que deben. Más bien agradezcan de que pueden pagarlo, y si no lo pueden pagar, por lo menos agradezcan que tienen un techo, agradezcan que tienen familia, agradezcan que tienen trabajo. Aprendan a agradecer. El agradecimiento es la llave de absolutamente todas las bendiciones del mundo. Como segundo punto, educación financiera. De hecho, eso es algo que debería enseñarse en las escuelas. ¿Por qué? Porque en este mundo 3D se mueve a través del dinero. Sin el dinero, básicamente, no voy a decir que no somos nada, pero el dinero es súper importante. Y yo estoy seguro que el 100% de personas que están viendo este video están de acuerdo conmigo. No lo es todo. El dinero no lo es todo, pero es súper importante. Es una herramienta que tenemos que usar todos los días para poder subsistir. La educación financiera es algo que es más que importante. No se dejen llevar por esos cuentos chinos que tiran los bancos y las agencias prestamistas y todo ese tipo de entidades financieras. Y como tercer punto, aprendan a ser más observadores. Entiendan que cuando ustedes comienzan a cambiar su perspectiva, comienza a cambiar otro montón de cosas a su alrededor. Entiendan que cuando llegan las cosas y cuando llegan las oportunidades, es el momento de agarrarlas y es el momento de darse el chance de poder ser libres, porque eso es lo que nosotros nos merecemos. Así que muchísimas gracias, mis queridos meridianos. Ha sido un placer estar con todos ustedes aquí y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.